Quiero compartir hoy, basado en un texto en Mateo capítulo 22. Vamos a leerlo y luego vamos a movernos en tres capítulos, en Mateo 21, 22 y 23. Vamos a mirar Mateo 22, desde el 34 en adelante. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con, todos lo sabemos, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este texto está puesto allí en medio de tres capítulos porque están completamente relacionados y nos muestra esa última jornada que tuvo el Señor Jesús, la última semana. Ustedes han leído biografías de personajes, pues aquí los evangelios, generalmente los evangelios siempre dedicaron un buen espacio para contar esa última semana del Señor Jesús. Y esa última semana comenzó, devolvámonos un poco al capítulo 21. En el capítulo 21, en Mateo, el evangelista empieza acercándonos a esos últimos 8 días, esa semana previa a la crucifixión. Y en el calendario judío los días comienzan al terminar el sol, o sea, viernes terminando el sol hasta el sábado, es el primer día de la semana. Y en el capítulo 21 nos muestra, empieza con esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En todos esos 3 capítulos, en el primero nos muestra cómo Jesús, cuando entra, toda esa entrada tan apoteósica y todo ese reconocimiento, nos muestra luego un momento de tensión que es prácticamente lo que encausa el final de la crucifixión. Entonces nos muestra en el capítulo 21 esa controversia y esa disputa que ya aquí pasa a otro nivel en la vida de Jesús. Yo estaba leyendo toda esa última semana de Jesús pensando, wow, cómo Jesús, conociendo esos últimos 8 días que tendría en la tierra, todo lo que iba a tener era una tormenta de emociones, de conflictos, realmente iba a estar absorbido por una agenda muy movida relacionalmente, a nivel realmente de confrontaciones. Una de las últimas confrontaciones iba a ser precisamente en la cruz del Calvario. ¿Cómo te sentirías tú con una semana de esas así? Y lo peor de todo era que sus propios amigos lo iban a dejar, lo iban a abandonar. Y esa semana fue tremenda. Y aquí en el capítulo 21 vemos entonces a Jesús que al llegar, primero hay una entrada triunfal de Jesús. Y de aquí es en donde se desprende, por primera vez en Mateo se le llama a Jesús Rey, porque antes siempre hablaba del reino de los cielos y todo, pero aquí es la primera vez que se habla de Jesús como Rey. Voy a resumir el capítulo 21 porque no es el texto donde voy a pararme. Luego, en el versículo 12, también muestra cuando Jesús hace la purificación del templo. ¿Se acuerdan de la purificación del templo? Que Jesús llega, encuentra a todos esos cambistas y él, en esta era la última semana. Por eso su confrontación llega de una manera muy fuerte. Una de las cosas que voy a hablar hoy en medio de este tema, el tema tiene que ver con el evangelio, relacionándonos sanamente. Voy a hablar acerca
de la importancia de las relaciones, porque la base del evangelio son las relaciones. Lo que Dios nos llama, lo que Dios está diciéndonos allí en Mateo 22, básicamente la base de lo que es la fe y lo que es el evangelio del reino tiene que ver con relacionarnos sanamente con Dios, correctamente con Dios, con nosotros mismos y con los demás, que es cuando estos fariseos le increpan a Jesús y le preguntan acerca del gran mandamiento, para que él resumiera. Antes de llegar allí, quiero devolverme al contexto para que nos ubiquemos con la respuesta que Jesús le da al fariseo, porque los fariseos habían perdido la esencia de la fe, la esencia de lo que es el evangelio del Señor. Y pretendo con este tema que podamos nosotros centrarnos y poder entender el corazón del evangelio, en qué consiste realmente la fe, en qué consiste realmente la salvación. Por eso hoy en día estamos en ese tiempo de Navidad, celebrando. Navidad es eso, es la relación cuando Dios viene, Él se hace carne y habita, se relaciona, tiene comunión en medio nuestro, porque la base del evangelio es relacional. Pero en esta última parte, devolviéndome otra vez, Jesús confronta todo en lo que se había convertido en la religión de la época. Israel había perdido lo que era el sentido del evangelio. Para ellos el evangelio se había vuelto algo netamente ritual, un conjunto de reglas, de normas. Ellos vivían por una religión, inclusive por una religión que ellos habían interpretado de esa manera. Ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios cuando realmente estaban sirviéndose a sí mismo. Por eso en el capítulo 23 Jesús termina haciéndole una exhortación a los discípulos y a los que le escuchaban, haciendo un contraste entre esas tres religiones más poderosas de ese momento, que son los que lo confrontan a él y finalmente lo llevan a la cruz, porque él no se ajustaba a lo que era el código religioso, a lo que era la percepción de espiritualidad, por llamarlo de una manera, en que los judíos habían interpretado la ley, habían perdido el sentido. El Señor había venido a traer un evangelio, pero ellos perdieron la esencia y el sentido de lo que era la fe. Y cuando lo vemos hoy en día, creo que nosotros también necesitamos entenderlo, clarificarlo, tener una percepción como la tuvo el Señor Jesús. Y por eso este contraste, porque Jesús viene e increpa a los religiosos. Tengamos en cuenta que aquí esta tensión y todo este conflicto no lo tiene Jesús ni con los pecadores, ni con las prostitutas, ni con los recaudadores de impuestos. No lo tiene con la gente del común, lo tiene con los religiosos. Los que creían ser dueños de la verdad, los que creían haber interpretado correctamente las Escrituras, aquellos que consideraban que eran realmente los portadores o los que realmente habían entendido la esencia del corazón del mandamiento. Si lo traemos a nuestro contexto, estamos hablando de nosotros hoy en día. Estamos hablando de los que decimos ser seguidores, de los cristianos, de los que conocemos la Escritura, y que esto nos sirva a nosotros para una autoevaluación, para mirar realmente la eficacia de nuestra espiritualidad. Viene la purificación del templo. El anterior, pasé algo rápidamente, y es la exaltación que hacen los niños acerca de Jesús. Él entra a Jerusalén y lo están exaltando, todo lo exaltan, todo lo adoran. Cuando los religiosos de la época debían haber adorado al Maestro, al Mesías, no recibe de ellos adoración, sino que recibe del pueblo. ¿Se acuerda que él entra en un pollino? Entra montado en un pollino con mantos, ni siquiera tenía puesto toda la montadura, sino que él entra con las personas habían quitado sus mantos, los mismos discípulos se habían cubierto, le habían puesto allí para que él se sentara. Entra en una condición que realmente era contraria a lo que era la espera que tenía Israel del Mesías. Luego él entra en esa confrontación limpiando el templo,
Luego viene lo de la maldición de la higuera y que los discípulos están sorprendidos. Y en medio de todo esto, Jesús viene al templo y Él hace una cantidad de milagros. Y Él lo muestra a Él cuando purifica el templo. Dice la palabra que vinieron a Él muchos de los enfermos y Jesús los sanó. Entonces en ese momento se unen los fariseos, los saduceos, los herodianos, algunos dicen los esenios, se unen todas las fuerzas religiosas, se unen por primera vez porque siempre estaban peleando entre ellos, que si resucitó, que si esto, que lo otro, doctrinalmente, pero en ese momento se unen para ir en contra de Jesús, que finalmente por los saduceos son los que terminan llevándolo a Él hacia la confrontación que lo lleva a la cruz. Entonces, después de todo esto, ellos empiezan a confrontar a Jesús. En el versículo 23 vienen y le confrontan a Jesús, le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué era lo que estaba pasando en el corazón de los fariseos, de los publicanos, de los escribas? ¿Por qué estaban confrontando a Jesús? En este capítulo que estamos viendo, vemos que Jesús hizo dos cosas. Número uno, Él vino y purificó el templo, limpió, voló todas las mesas de los cambistas. Así que ellos estaban ofendidos porque Jesús había entrado en una jurisdicción según ellos que no le correspondía. Pero dice la palabra que por el temor de Dios en su corazón. Él dijo: ustedes se han equivocado acerca de lo que es el templo. El templo es para comunión con Dios. ¿Se acuerdan lo de la oración? Él dice: no conviertan mi casa ¿en qué? ¿En una casa de qué? De mercado. No conviertan mi casa, para eso no es el templo, es para qué era y para qué fue el que el Señor le estableció ese lugar de adoración, para una comunión. Mi casa, ¿casa de qué? De oración será llamada. Y aquí nos está hablando, y más adelante en el versículo que estamos estudiando, nos lleva a eso, la importancia de la relación con Dios. Ellos habían cambiado la relación con Dios por una cantidad de otras cosas. Luego, entonces, Jesús vino y sana a los enfermos, hace todo esto, y ahí viene la segunda ofensa de los religiosos. Se ofenden porque el Señor estaba haciendo milagros. Qué contradicción, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros que fuera un familiar nuestro que ha padecido por años, por meses, que está sufriendo de alguna enfermedad, viene el Señor y lo sana, y los religiosos se enojan? Qué tremendo, ¿no? Es decir, para ellos, ¿qué era lo más importante? La espiritualidad. ¿Qué era la espiritualidad para un fariseo? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Lo externo, ritos. Más adelante empieza esa confrontación donde le dicen a él: ¿con qué autoridad haces eso? No me meto allí para no alargarme, pero la confrontación de ellos es básicamente teológica. Ellos vienen a increparlo a él porque él no se somete y no se acomoda a la interpretación que ellos tienen de la Escritura. Y el Señor entonces entra aquí en el capítulo 21 a hablarle de tres parábolas, donde las parábolas abiertamente el Señor les está mostrando en las parábolas cómo ellos eran. La primera habla de los dos hijos. A uno que el Señor le dice que vaya, lo llama para que vaya a trabajar a la viña, a hacer lo que Dios le dice. Y el primer hijo le dice: yo no voy a ir, pero finalmente va. Y el segundo hijo dice: claro, papá, yo voy a ir, pero no va. Y el Señor aquí les está mostrando lo que pasaba con los judíos, que ellos eran llamados a la fiesta del Cordero, lo que dice en Apocalipsis al final, y ellos finalmente no fueron. Está hablando de los judíos como, aunque eran invitados a las bodas, eran los invitados especiales, finalmente no acudieron a la invitación, sino que ellos se excusaron cada uno porque estaban muy ocupados. Luego vienen los labradores malvados, donde también él retrata la vida de ellos. Mire cómo el nivel de confrontación de Jesús con los fariseos empieza a subir de nivel. Los fariseos entendían, por ejemplo, en la segunda parábola también, que los labradores malvados eran los fariseos. El Señor empieza a hablarle en una confrontación. Y en esto quiero atender algo que es muy importante en la Escritura
cuando él concluye en Mateo 22. Y es que una de las cosas que a mí me sorprende en la vida de Jesús es que Jesús no rehuyó a las confrontaciones cuando había que hacerlas. Él no tuvo temor a de pronto confrontar cuando era necesario. Y luego de esa confrontación, de esa parte, viene luego la parábola de la fiesta de las bodas. También igual cuando el Señor dice que hace una boda por matrimonio de un hijo, y vienen los invitados. En ese entonces las bodas el rey invitaba, pero también traía la ropa que debía tener puesta, y el Señor dice que mandó por los invitados, unos no vinieron, luego dice que mandó para que recogieran a todos los que no eran invitados y que vinieran a las bodas, y en medio de esos viene uno que no estaba vestido como era y lo expulsa. Siempre está el Señor confrontándolos a ellos. Así que luego vienen los herodianos, le hablan de la cuestión del tributo, que lo confrontan con el tributo. Siempre están buscando ver cómo hacer tentar a Jesús. Y la pregunta de la resurrección, que ya vienen los saduceos y confrontan a Jesús diciéndole acerca de la resurrección. Entonces, después de todo esto viene el versículo 34, y vuelvo ya me meto allí en el texto para que podamos dilucidarlo un poco. Dice, nuevamente voy a leerlo: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces todo ese texto viene de la confrontación, viene de ese final. Y preguntaron para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el máximo mandamiento? Tengamos en cuenta que para los judíos, ellos habían tomado los mandamientos y los habían agrupado en 613 mandamientos. 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, ellos los habían agrupado en 248, eran los que el Señor pedía que se debía hacer, que eran los mandamientos, lo que Dios decía que se debía hacer, y el resto eran cosas para que tuvieran que guardar, eran obligaciones. Entonces los judíos tenían 613, sin embargo la pregunta es, ¿cuál es el mayor de ellos? Y aquí quiero que veamos algo de lo que tiene que ver con la expresión del Evangelio como tal. Entonces el Señor Jesús le dijo, Él le responde directamente a este escriba que había sido el seleccionado por ellos para la pregunta. Le dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y aquí hay algo muy importante, porque el Señor le está respondiendo a él con lo que se conoce como el Shema bíblico. Ese Shema es la escritura base de la alianza de Dios con su pueblo, cuando Dios le habló a Moisés. Ahora, quien le está preguntando a ellos, a él, son esos fariseos, este escriba que conocía la escritura, y el Señor está respondiendo en el mismo tono, en la misma escritura que él le está preguntando. Y el Señor le responde porque esta Shema básicamente era la alianza, era el acuerdo, era, podemos decir, la manifestación de la voluntad de Dios. Y específicamente el Señor le dice a él: el primer y más gran mandamiento es amar al Señor, pero dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos le adiciona algo más y dice con todas tus fuerzas. Este Shema básicamente era tomado en aquel entonces, en el oriente, en ese entonces era símbolo de fidelidad, de compromiso, era más un término también político, porque para ellos lo jurídico y lo religioso estaban unidos. Y el Señor, a través de este Shema, Jesús está reduciendo, podemos decir que Jesús, al responderle a él, a los eruditos judíos, Jesús les estaba mostrando o estaba reduciendo toda la ley a la obligación de amar a Dios y amar al prójimo. Pero ese amor por Dios es la base
que nos trae nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Y aquí quiero hacer un llamado a algo muy importante. Creo que el Señor, la primera base de nuestra fe está en lo que Dios demanda, que debemos amarlo a Él, que Él sea el primero. En este original, esa palabra Shema significa oír, escuchar e interpretar. Y el Señor allí, en medio de esto, estaba afirmando la importancia y la base de la relación con Dios antes que cualquier otra relación. Y el Señor nos está haciendo un llamado a través de ese texto a que podamos entender que la fe en Dios y el Evangelio se basa en una relación con Dios, una relación sana, una relación con el Señor. Pero no solamente el Señor nos deja este llamado a relacionarnos con Él solamente como algo entre Dios y yo, porque Él nos da una medida para entender esa clase de espiritualidad que estamos nosotros concibiendo. Podríamos decir que si nos quedamos en este primer mandamiento, la fe o la religión o la espiritualidad solo se basa en una relación correcta entre Dios y yo, o entre, podamos cambiar allí entre yo y Dios. Es decir, Dios demanda que nosotros le amemos. Ahora, ¿por qué Dios pide que le amemos a Él con todo nuestro corazón? Hay algo que está claramente expresado en el Shema de Dios, porque esta era la alianza y este fue la base del mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, y es que el pueblo debía amar a Dios en la misma dimensión en que Dios nos ama a nosotros. ¿De qué manera nos amó Dios? ¿De qué manera Dios amó a su pueblo Israel? ¿De qué manera amó Dios a la humanidad? Dios lo amó con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No estoy hablando de una adoración, estoy hablando de un amor de parte de Dios hacia nosotros, de compromiso, donde involucra la mentalidad, su enfoque. Dios está involucrando y mostrándonos y está pidiéndole al pueblo de Dios que responda al amor que Dios ya nos ha otorgado. Porque Dios no solamente nos creó, sino que Él tuvo en su mente un enfoque claro de no solamente habernos creado, sino comprometerse, un amor comprometido y responsable para con nosotros. Si no hubiese sido que ese amor de Dios por nosotros involucrara su voluntad, a veces vemos a Dios como el que exige adoración y lo vemos en un sentido con un amor egoísta, pero no podemos verle de esa manera, porque si su amor fuera egoísta, Él no haría nada por nosotros, los pecadores, por nosotros, lo que nos hemos apartado, por la humanidad caída. Al contrario, el amor de Dios involucró sus emociones, su dolor. Él sintió el dolor cuando el hombre le rechaza y lo deja. Él siente en su corazón ese dolor por la humanidad perdida. Y Él usa toda esta parte de su voluntad, de su alma, y Él decide en su voluntad hacer algo a favor nuestro. El Shema de Dios, ese llamado de Dios, nos insta y nos muestra a un Dios primero que hace lo que Él mismo está pidiendo de parte nuestra. Que podamos amar así como el Señor amó con todas sus fuerzas. Él se empeñó en salvar, en pagar un precio, por eso envió a su Hijo. De manera que tenemos que ver este amor como una respuesta a aquel amor con que se nos ha amado abiertamente, con entrega. Y es muy importante entender esto porque hay un autor que he estado leyendo mucho y me ha ministrado mucho. De hecho, he estado trabajando mucho hacia mi propia vida. Entonces podemos decir que esta primera clase de relación es una relación con Dios. De una manera nos está mostrando una espiritualidad contemplativa o una espiritualidad donde Dios nos llama a cosechar y a tener una relación con Dios profunda. Peter Escaseiro lo dice de esta manera. Habla
de cómo Dios nos está llamando para que nosotros podamos tener una espiritualidad contemplativa, es decir, que nuestro amor por Dios nos lleve a querer estar con Él, conocerle, amarle, servirle. Cuando Él habla de una espiritualidad contemplativa, todo lo que Él está hablando aquí acerca de amar a Dios con el corazón, con el alma, nos está hablando de un amor por Dios con integridad, con una totalidad de nuestro ser, que involucra nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas físicas. Es amarlo. Para los hebreos el corazón era considerado como el asiento tanto de la voluntad como de la mente. Es decir, lo que vemos que Mateo está expresándonos es que, y él destaca realmente el amor consciente por Dios, un amor que va más allá de solo palabras, es algo que involucre totalmente todo nuestro ser. Peter Scazzero estaba usando una definición que me gusta mucho lo que significa, y él habla de la espiritualidad contemplativa como la capacidad o la habilidad de hacer un alto en el camino o de bajar la velocidad o el ritmo de nuestra vida y de nuestras actividades para estar con Dios. No solamente para pedirle, no solamente para orar por nuestras necesidades, no solamente para tener guerra espiritual. A veces la oración, la guerra espiritual se vuelve una actividad consigo mismo. Pero no necesariamente cuando oramos estamos pasando tiempo con nuestro Dios. Aquí no se está hablando de una contemplación, está hablando de una relación. Uno cuando ora, cuando se acerca a Dios, inicialmente hay la peticiones, oración, hay el hecho de escuchar a Dios, pero aquí estamos hablando de otro nivel, un nivel de contemplación, un nivel de un reposar. El mundo de hoy es un mundo agitado, es un mundo que va a una revolución impresionante. Y nosotros como cristianos muchas veces nos hemos metido en una espiritualidad que es una espiritualidad que se basa mucho en actividad, en correr, en hacer una cosa y otra. Y el mayor desafío que nosotros tenemos es de poder mantener claro, que fue lo que le pasó a los fariseos, que perdieron el sentido. Ellos se enfocaron en las cosas del templo, se enfocaron en las actividades, se enfocaron en las normas, pero perdieron la esencia, la relación con Dios. Por eso cuando Dios vino, no lo reconoció, no lo reconocieron. Ellos se olvidaron o perdieron lo que era la esencia, la relación con Dios. Evaluémonos y pensemos nosotros, ¿cómo está mi vida en esa relación con Dios? Puede que nosotros pensemos que somos cristianos y que estamos bien porque asistimos a todo, y con eso no estoy diciendo que no sea importante estudiar, estar en los cursos, en seminarios, servir al Señor en las diferentes áreas de trabajo que cada uno puede estar involucrado, yendo a su grupo de conexión, asistiendo a todo. Pero es que podemos estar en todo involucrados, pero estar completamente apartados de Dios. Entonces, la primero que hay una llamada aquí de parte de Dios, realmente es un llamado a una relación con Dios. Voy a leerles algunas cosas de lo que hoy en día podemos, Peter Scazzero habla de 10 grados de una espiritualidad enferma o de una espiritualidad desbalanceada. Cuando suceden algunas de estas cosas, o quizás muchas de ellas o todas. Primero dice, usar a Dios para huir de Dios. Usar a Dios para huir de Dios. Hoy en día, mucha de la espiritualidad que le llamamos, que es, por eso somos de pronto espiritualmente maduros o crecidos, realmente no es más que actividad religiosa. Pero aquí estamos hablando de una relación personal con Dios, una relación vibrante, una relación con Él. Cuando hablo de una espiritualidad madura, es importante entender que la madurez espiritual viene dada por una relación profunda, vibrante y real con Dios. Una espiritualidad madura
nos debe llevar a una contemplación, a una relación con Dios, no solamente buscando a Dios por lo que me da, por lo que hace, no solamente buscando a Dios en las actividades, sino pudiendo estar con Él personalmente, cara a cara. El apóstol Marcela nos estaba compartiendo cómo Dios ha estado hablándole de estar, de hecho, Dios le ha hablado de separar unos meses en el año para estar quieta y poder estar solo contemplándole a Él. A veces nosotros pensamos que somos maduros espiritualmente solo porque estamos muy ocupados, pero eso no es señal de espiritualidad. Otra de las características de una espiritualidad desbalanceada es ignorar también nuestras emociones, nuestro estado emocional, ira, tristeza, temor. A veces pensamos que ser espirituales tenemos nosotros que desconectarnos de una realidad de lo que somos, porque aquí el texto nos está hablando de 3 clases de relaciones básicas en lo que se sustenta todos los mandamientos de la ley de Dios. Una relación correcta con Dios, que es la que permea todas las otras relaciones. Segundo, una relación correcta y balanceada consigo mismo, porque dice que amarás, el segundo mandamiento es, ¿amarás qué? A tu prójimo como qué. Y aquí nos está hablando de algo muy importante, la capacidad de tener relaciones significativas, una relación sana con nosotros mismos también. A veces como cristianos nos olvidamos de eso. ¿Qué significa una relación sana consigo mismo? Significa aprender a conocerse, conocer nuestras debilidades, conocer nuestro estado, autoconcepto, autovaloración, autoconciencia, poder saber, ser conscientes de las cosas que nos causan estrés, que nos traen irascibilidad, esas cosas que despiertan las emociones. Pero nuestra espiritualidad de hoy en día nos han enseñado que el hecho de reconocer lo que en nosotros está mal, esos conflictos, esas situaciones personales, son precisamente esas situaciones que no queremos confrontar, que no queremos aceptar, que no queremos reconocer, las que nos traen una falsa espiritualidad. Y podemos decir, uy, mire, esta semana yo fui a todas las actividades, estuve en ayuno y oración, pero hay un gran problema con ese desbalance espiritual. Cuando yo digo que estoy muy bien con Dios, pero resulta que no estoy bien con el prójimo, con mi esposa, mis hijos, compañeros del trabajo, quizás en la calle. Y aunque yo creo que soy espiritualmente maduro, mi madurez espiritual viene dada por mi sanidad emocional. Si yo creo que soy muy maduro, pero realmente tengo conflictos y situaciones con otros relacionalmente, eso me está mostrando 2 cosas. Número 1, que yo no soy tan maduro como creo que soy. Porque Dios nos dijo aquí que mi relación con Dios se mide en mi capacidad de relacionarme consigo mismo y con los demás. Y es que a menos que yo tenga una salud emocional, ¿qué significa salud emocional? Básicamente es la capacidad de conocerse a sí mismo. En la medida en que yo me conozco a mí mismo, voy a poder también relacionarme con el otro. ¿Qué pasa cuando un esposo empieza a tener conflictos en su relación con su esposa? A veces puede uno pensar que es que el asunto es aquí, no, es que no nos entendemos, es que la compatibilidad. Esta semana le decía yo a mi hijo, es que a la esposa no hay que entenderla. Dios no nos mandó que la atendamos, sino que la amemos. Porque muchas veces nosotros entramos en unas condiciones, pero hay algo que la palabra me dice: en la medida en que yo tengo una correcta relación con Dios, eso me va a llevar a que yo tenga una sana relación con los demás. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los judíos. Los judíos tenían un problema alto, porque ellos pensaban que eran espiritualmente maduros, pero ellos habían perdido la esencia del amor por el prójimo. El amor por Dios me lleva a yo poder sentir y tener la misma clase de afectación que tiene el corazón de Dios por el que sufre,
por el desvalido y sobre todo por darle la dignidad y el valor a los demás por el hecho de Dios haberlos creado y haber sido rescatados por Dios. Entonces el Señor dice, en ese texto nos está llevando a la espiritualidad balanceada y sana. Una espiritualidad que me lleva a tener relaciones sanas con Dios y con los demás. Yo te podría preguntar ahora, de 1 a 10, califica tu relación con Dios, tu madurez espiritual. Quizás algunos digan, no, yo creo que tengo 8. ¿Por qué? Porque yo tengo mi devocional todos los días. Porque yo leo la Escritura. Porque es que yo asisto a todos los congresos. Y yo te pregunto, califiquemos de 1 a 10, ¿cómo está tu relación con tu esposa, tus hijos, con los compañeros de trabajo, con los que están a tu alrededor? Ahí sí hay un problema. Pastor, es que el único problema de la iglesia es la gente. El único problema que hay. Y es porque la espiritualidad que nos han enseñado es una espiritualidad que se basa solo en una religión que podemos decir es supremamente egoísta. De hecho, estaba pensando en esta mañana cuando Jesús describe una escena donde él dice que en el templo entraron 2 personas al mismo tiempo a orar. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Uno era un ¿qué? Un publicano y el otro era un ¿qué? Fariseo. ¿Se acuerdan ese ejemplo que el Señor da? Y Él muestra la clase de relación y de oración que hacía. Dice que el publicano, ¿cómo oraba él? ¿Cómo oraba él? Señor, dice que él ni siquiera se atrevía a levantar los ojos. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un poder de conocerse a sí mismo cuán necesitado estaba del amor de Dios. Él, una capacidad y una espiritualidad sana. Y cuando una persona emocionalmente sano tiene la capacidad de reconocer sus límites, su propia condición. David, el rey David, es un ejemplo de una espiritualidad o de una persona emocionalmente sana, que él sí la embarró y tantas cosas, pero David siempre se confrontó delante de Dios en su propia realidad. Él reconoció y dijo, ay de mí. Él mismo reconoció el pecado que había en su propio ser y él siempre llegó delante de Dios humillado, contrito, diciéndole, Señor, yo ni siquiera conozco mi propio pecado, tengo esa condición en mi corazón. Pablo dice, ay de mí, porque el mismo Pablo reconoce su condición. ¿Qué es lo que ha pasado a veces en la espiritualidad que hemos manejado hoy en día en la iglesia cristiana? Que es una espiritualidad que me saca de mí mismo, de mis necesidades, e inclusive muchas veces estamos en unos conflictos porque todavía no hemos tratado con nosotros mismos y por eso no nos podemos relacionar sanamente con otros. La adoración, la contemplación con Dios me debe llevar realmente a una relación sana conmigo mismo. Por eso cuando estos 2 hombres estaban parados orando, el uno, muy consciente de sí mismo, dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice que este hombre salió. Pero el otro, ¿se acuerda cuál era la clase de oración que hacía el fariseo? ¿Cómo era? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo hago pura actividad. Yo doy, yo hago, Señor, yo. Y me llama la atención lo que el Señor habla de este fariseo. ¿Sabe qué dice el Señor? Dice, él oraba ¿con qué? Consigo mismo. Mucha de nuestra espiritualidad es una espiritualidad conmigo mismo y no con Dios. Porque cuando no somos realmente vulnerables y sensibles y no somos realmente conscientes de cómo yo estoy caminando, ¿por qué el Señor une el Evangelio? ¿Por qué el Señor une el Evangelio con amar a los demás? Porque hasta ahí viene. Cuando Dios habla de Dios, cuando el Señor habla de Dios, muy bien, pero cuando Él dice es que tú mides tu espiritualidad
por tu capacidad de relacionarte con otros. Es más, el Señor nos dice en varios lugares acá, Jesús mismo nos habló diciendo esto. El apóstol Pablo dice, siguiendo a Jesús, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Nos dice en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, esa palabra odiar significa amar menos, dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Señor nos ha dado un termómetro, una medida para medir nuestra espiritualidad, y es a través de mi relación con los demás. Dice también, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos también a nuestro prójimo, a aquella persona que está a nuestro lado, a la que muchas veces discriminamos por ser diferente, por su clase social, por su forma de pensar, por su cultura, su forma de vivir y expresar. El Señor también nos mostró, por ejemplo, a través de la parábola del buen samaritano, eso mismo. Ahí también nos muestra un contraste de espiritualidad no sana. Dice que a un hombre lo atracaron, ¿se acuerda? Lo golpearon, le robaron. Y ahí nos describe a un sacerdote que iba para el templo, un pastor, un líder espiritual, un líder de célula, de grupo de conexión, un ser. Cualquiera de nosotros está figurando ahí en esa parábola. Y dice que al verlo, dice que pasó de largo. Luego dice que venía el levita, también lo vio y precisamente le evitó el llegar donde él y ayudarle. Pero luego dice que pasó un samaritano que era discriminado socialmente, que era para los judíos ser samaritano o estar enfermo o tener alguna de esas cosas era lo peor, recaudador de impuestos. Sin embargo, el Señor dice que este samaritano vino y le acercó y le ayudó, lo recogió, lo llevó al mesón, estuvo pendiente que lo atendieran y le dijo al mesonero, mire, atiéndelo y todo lo que sea necesario yo lo pago. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra allí? Dice, ¿en dónde está tu prójimo? Para ti, para mí, hoy, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es? ¿Quién es aquel que de pronto estamos nosotros dejando y estamos pasando de largo? Quiero ya ir concluyendo porque ya tengo el tiempo justo. Voy a dejar aquí a un lado varias cositas. Solo voy a nombrar algo de los que estaba hablando acerca de una espiritualidad no sana. Hace que nosotros nos estemos enfocando en desgastarnos en cosas por las que no debemos desgastarnos. Una de las cosas que nos ayuda a evaluar es nuestras prioridades, cómo estamos caminando. Aquí habla de relacionarnos sanamente con nosotros mismos, cómo estamos nosotros dando descanso a nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros relacionándonos con nosotros mismos en nuestra propia vida física. Eso es amor propio. ¿Cuándo fue? Yo te quiero preguntar como padre también, ¿cuándo fue la última vez que tú compraste algo para ti? Yo he estado trabajando ahorita hacia mí mismo y estoy en un trabajo de poderme, de pronto yo he reconocido y voy a ser un poquito abierto ante ustedes, y algo en lo que Dios me ha estado mostrando es mi codependencia emocional que he tenido por mi propia familia, por el ministerio, y cómo me he olvidado muchas veces de mí mismo. Y estoy buscando mover mi agenda para poder, por un lado, relacionarme con Dios mucho más a nivel de contemplación, es decir, de estar delante de Él sin pedir, sin nada, solo deleitarme, anclarme en ese amor de Dios, porque cuando uno está emocionalmente sano, uno sabe que yo no dependo ni los aplausos, ni los amenes, ni de lo que me digan los demás, sino que esencialmente de Dios. Y no necesita uno de los demás, porque muchas veces uno adquiere compromiso por precisamente ese afán de reconocimiento, de logros, de tantas cosas que a veces no nos permiten decir no a ciertas cosas. Y es necesario que tengamos una sana relación con nosotros mismos para poder reconocer nuestra condición. Y esto va a hacer que nos podamos relacionar correctamente con el otro. Bueno, voy a
dejar aquí cómo podemos desarrollar entonces, cómo podemos desarrollar una espiritualidad balanceada, cómo podemos recuperar y tomar esa esencia del Evangelio. Número 1, conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Una persona que tiene una espiritualidad sana tiene la capacidad de escuchar de su esposa, de sus hijos o de aquellos cercanos o personas que le rodean, le da la capacidad a ellos o el valor a ellos para escuchar cómo te ven también, que ellos puedan tener la apertura para poder, que te puedan decir cómo te ven, que te puedan decir a ti cómo te ves tú, que tus hijos te puedan decir, papá, estás irritable. ¿Cuántas personas son tan amorosas en la iglesia, tan cariñosas, pero en su casa sus hijos no le pueden ni acercar, o su esposa? Conócete a ti mismo, conoce en qué eres bueno, en qué no. Identifica esas emociones y esas cosas que te irritan, que te sacan, y poder tratar con eso y trabajar con eso. Es muy importante esa salud emocional. Segundo, retrocede para poder avanzar. Es decir, conoce las situaciones en lo que has estado viviendo, tal vez conflictos, situaciones. ¿Qué es lo que más te trae a ti conflicto en tu casa, con tus hijos, con tu esposa? Quizás el poder retroceder y hablar, tal vez vienen cosas desde la misma casa, la forma de relacionarte con tus padres, tal vez experiencias del pasado. ¿Por qué muchas veces las personas no pueden avanzar en su vida? Porque no han tenido la capacidad de ver aquellas cosas que todavía, esos ciclos que no han cerrado en su propia vida. Hay cosas que de pronto le han traído y han marcado su propia vida, quizás algunos matrimonios anteriores, quizás algunas relaciones rotas, dañadas, alguien le ha lastimado y nunca se ha parado, se ha detenido a tratar con eso. Una cosa muy importante es poder muchas veces abrazar el dolor y la pérdida para poder aceptar su propia realidad, su propio momento. Hay momentos en la vida en que uno tiene que detenerse y reconocer la transición y el momento en que estás. Hace como 6 meses, en una actividad que tenía de familias, en algo que hemos estado como familia, tuve un accidente. Yo salí, yo creí que tenía 20 años todavía y cogí un costal, me dispuse para ir a competir y tuve un pequeño problema, ¿no? Salí a correr y me tropecé y caí sobre mi clavícula y me fracturé. Y yo no podía creer cuando sentí ese dolor tan fuerte. El primer pensamiento que vino fue: es que tienes 50, no tienes 20. Tienes que ser real. Porque muchas veces uno no acepta su condición física, muchas veces emocional, muchas veces, a veces creemos, todavía mantenemos con una mentalidad de, ¿no? Y tenemos la salud emocional nos ayuda a reconocer que ciertas cosas no son iguales, a reconocer que realmente necesitamos bajarle un poquito el ritmo a la vida. Quizás necesitamos aceptar el hecho de que tenemos ciertos limitantes. Eso es madurez. Entonces es muy importante aprender a ver eso y también reconocer muchas veces las cosas que nos dañan y lastiman y aceptar de pronto pérdidas, situaciones, condiciones. Hay personas que todavía viven hoy en día gastando en un nivel en que vivieron hace 10 y 15 años, cuando tal vez tenían otro nivel de vida, otro nivel de ingresos, vivían en otro momento económico en su vida, tal vez en ese entonces estabas en un estrato 4, 5, quizás las circunstancias hoy en día no son las mismas, quizás no tienen los mismos ingresos, pero pretendemos mantener las apariencias y seguir gastando y mostrando cómo lo que fuimos hace tantos años. No, hay que aceptar la realidad. Hay que saber que si en ese momento, para poder estar con mi familia en paz, que es el valor más importante, quizás debo bajarme de ese estrato social. Tal vez debo
replantear los gastos en casa, en la familia, mirar qué es mejor para nosotros y poder valorar algunos aspectos y algunas cosas, aceptar la realidad, reconocer, o sencillamente puede ser sentarse a reconocer: mire, yo creo que yo necesito ayuda en mi vida, necesito a otros. Por eso todo esto nos ayuda o nos insta para que podamos crecer de una manera saludable para con Dios. Quiero preguntarte una cosa para terminar: ¿qué tanto estás tú disfrutando de tu vida hoy? ¿Qué tanto estás deleitándote en lo que haces? ¿Qué tanto deleite, complacencia, qué tanto agrado hay en tu vida actual, en tu casa, en tu familia, en tu espiritualidad, en tu relación con otros? Una de las maneras sanas de evaluarnos y de reconocer nuestro estado actual, nuestra espiritualidad, si está balanceada, es ver si tu vida está en un estrés, en un nivel donde realmente hace rato no te detienes. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un tiempo con tu esposa para salir, compartir juntos, salir a un parque, a comer un helado, a un cine? Estamos disfrutando esos tiempos en casa. Hay gente que por la mala relación que tiene en su casa prefiere trabajar. Una de las cosas que hacemos nosotros con la realidad, podemos hacer una de dos cosas: o uno, evadirla, bien sea con trabajo, evadirla con otras relaciones, evadirla con ocupaciones, evadirla con el ministerio, o dos, confrontar la realidad para transformarla, o por lo menos reconocerlo, confrontarla para buscar cómo solucionar. Hace poquito, en un diplomado que estaba haciendo con el pastor Edwin, precisamente sobre toda esta parte emocional y todo, y la espiritualidad, muy bueno, él nos decía una cosa: nosotros decimos a veces que tenemos problemas. Entonces el profesor nos decía: los que tienen problemas son los profesores de matemáticas, ellos son los que tienen problemas, ellos tienen que resolver. Nosotros tenemos dificultades, y las dificultades se confrontan, las dificultades se solucionan, se busca la manera de confrontar y poder de alguna manera resolver, de alguna manera poder manejarlos. Nosotros tenemos que, cuando nos enfrentamos con dificultades, miramos si eso es posible resolverlo, cambiarlo de esa manera. Si no, ¿qué puedo yo hacer para que esta situación no me baje, no me controle? Siempre debemos enfrentar la realidad. Así que quiero llamarte todo. Lo primero es: si estás deleitándote, si estás disfrutando de tu presente, de lo que haces, disfrutando en tu trabajo, disfrutando de tu ministerio, disfrutando de tus hijos. Salomón concluyó finalmente, cuando todo lo que él vivió, Salomón lo concluye diciendo: esto es lo que él dice que es la felicidad, o en esto consiste la vida, que cada uno se deleite y disfrute de su trabajo y de su quehacer diario, de su solo por hoy. Hoy tengo que decidir vivir al máximo, disfrutar al máximo. Si estoy en casa, pon tu celular a un lado, disfruta de la relación con tu familia. Deja de estar adicto a ese chat, a ese celular todo el tiempo. Estás en casa, pero realmente no estás. Disfruta de cada momento. Si estás trabajando, trabaja con agrado. Deleítate en lo que haces. Recuerda que tú lo haces para Dios, no para tu jefe. Trabaja con esmero, con dedicación. Glorifica a Dios. Date tiempos para chatear, para revisar tu celular, para revisar el correo. Pero dale tiempo a eso. No permitas que tu vida esté solamente girando en torno a un estrés. Hay personas que lo último que hacen es ver el celular y lo primero que hacen es volverlo a retomar. Disfruta, estás en casa con tu familia, está la esposa cocinando, acércate y ayúdale, comparte con ella allí. O sea, tenemos que deleitarnos. Lo segundo, chequea tu relación con tu familia. ¿Cómo estás en tu relación familiar? ¿Cómo están tus hijos, tu esposa? ¿Cómo estás? Pregúntale a tu esposa cómo se siente ella.
Mire, así como la palabra dice que un termómetro para que yo sepa si espiritualmente mi espiritualidad es balanceada y es sana, son la relación con los demás. ¿Cómo yo puedo medir mi espiritualidad sana y balanceada como esposo? Ver cómo está viviendo mi esposa. Porque alguien dijo alguna vez esto, realmente la estabilidad y el deleite que tiene mi esposa es un reflejo de la dedicación que yo le hago como esposo. De una u otra manera, la esposa va a reflejar la clase de marido que tiene. Mejor dicho, por eso tenemos que esforzarnos, porque nuestro deber y nuestro mandamiento en Dios es amarla, tratarla como un vaso frágil, es decir, dedícate a bendecirla. Cuando uno aprende que mi felicidad está en buscar la felicidad de ella, no estoy hablando de una codependencia emocional, estoy hablando de una relación sana. Y lo tercero, chequea tu tiempo contigo mismo. Si te estás dando tiempo de reflexión, te estás dando tiempo para evaluar tu quehacer, tu caminar diario. Evalúa tus fuerzas físicas, cómo están. Si estás dedicando tiempo a la salud física, eso es una forma de amarte a ti mismo. Te estás dando tiempo para la recreación, para reflexionar, a veces también estar apartado inclusive de la familia para estar tiempo contigo mismo, de reflexionar, de proyectar, de evaluar los alcances, los logros. Eso es lo que nos invita Mateo 22:37 en adelante, para que no entremos en lo de Mateo 23, que el Señor le dice a los discípulos y le dice a los que le seguían, ustedes no sean como estos fariseos, y empieza a nombrar la equivocación del abordaje espiritual que ellos tenían. Ellos tenían una espiritualidad enferma. Ellos no sabían la esencia del evangelio, que es relación sana con Dios, conmigo mismo y con los demás. Vamos a estar en pie y vamos a darle al Señor que nos ayude para que este tiempo de diciembre, amén, para el Señor, si es para el Señor, vamos a dárselo a Él. Que este tiempo sea un tiempo para que podamos recuperar relaciones que de pronto las hemos descuidado, quizás evaluarnos, aprovechar el que se bajan actividades para que podamos revisar nuestra espiritualidad y sobre todo permitir que nuestra relación con Dios permee todas nuestras otras relaciones. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque tú me amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo veo a diario en mi casa, en mi vida, mi familia. Permite, Señor, o ayúdame, Señor, para que yo pueda responder amándote con todo mi ser, con la esencia de mi corazón, con mi mente, con mi voluntad. Amado Dios, ayúdame a estar centrado y balanceado, teniendo una relación correcta contigo, Señor. Quiero conocerte, deleitarme en ti, estar en tu presencia, no solamente por lo que tú das, no solo por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Revélate más y más a mi corazón. Señor, yo te pido perdón, porque muchas veces he estropeado, le he faltado al prójimo, a mi hermano o a aquellos que me rodean, los que están más cercanos a mí. Ayúdame, oh Dios, a tener un equilibrio y un balance en mi vida, para que tu amor permee todas las otras relaciones. Ayúdame también, Señor, a relacionarme sanamente conmigo mismo, a conocer mis debilidades,
a conocer mis conflictos, a conocer mis necesidades y poder abrir mi corazón a mis hermanos, a los que me rodean, para poder recibir de ellos y poder crecer relacionalmente para que tu evangelio sea conocido por otros. Pongo en tus manos, Señor, esta Navidad, este tiempo de reposo, para que yo pueda, Señor, mostrarle de tu amor a los que no te conocen. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amada iglesia, sé bendecida y deleítate con los tuyos, sabiendo que esa es la medida del deleite del amor por Dios. Dios les bendiga, amada familia.